El siglo XIII, considerado por todos los investigadores como uno de los siglos más violentos de la historia. Claro, ahí está el siglo XX, pero si comparamos batallas, gestas, épica, aventuras, el siglo XIII se lleva la palma, sin duda alguna. Fijaos que tenemos en Asia a Gengis Khan, el dominio del imperio mongol. Gengis Khan, el esplendor de Gengis Khan. Tenemos, por ejemplo, que es el siglo de William Wallace. Tenemos que es el siglo de máximo esplendor para los templarios. Tenemos el siglo de las cruzadas, el siglo de los cátaros, el siglo en nuestro país, el siglo en España, el siglo de los reinos peninsulares, el siglo gran siglo de la Reconquista, con Jaime I el Conquistador, aquel rey que fue periodista, porque escribió su crónica, escribió sus propias memorias, escribió poesía, aquel rey que soñó con la conquista de territorios y lo consiguió, el reino de Valencia, las Baleares, tantas y tantas emociones. Jaime I el Conquistador, una vida difícil, una vida austera, una vida rigurosa, una vida digna de ser contada en nuestros pasajes de la historia. A decir verdad, la infancia de Jaime no fue muy afortunada. Envuelta por la bruma, envuelta por el odio de dos padres que no se querían, que no se soportaban, que no se podían ni siquiera ver. Por un lado, Pedro II de Aragón, el ambicioso Pedro II, aquel que participara posteriormente en las Navas de Tolosa, en la gran gesta de las Navas de Tolosa en 1212, aquel que murió en la cruzada contra los cátaros, defendiendo a estos, defendiendo a los hombres puros, Pedro II de Aragón. Ese por un lado. Y por otro, María de Montpellier. Se comenta que esta boda fue simplemente por el botín, por la dote, por los cuantiosos beneficios que tenía María de Montpellier en sus territorios. Pedro II se acercó a ella y por intereses se casó. Pero pronto las desavenencias aparecieron en la pareja. No yacían, no dormían juntos, no convivían. Y esto preocupaba seriamente a la nobleza. Porque claro, no llegaba el heredero, nunca podía llegar. Aquí tenemos una historia curiosa de estas propias del siglo XIII. Nos encontramos en el año de 1207. Pedro II tiene muchas amantes y con esta se encuentra el placer. Por supuesto no hace ni caso a su esposa, a María de Montpellier. Los nobles urden un plan, urden una trama. Debemos conseguir un heredero, debemos buscar la complicidad de la propia Iglesia, de toda la corte, de todo aquel que quiera estar interesado en que Aragón, el reino de Aragón, sea una realidad. Vamos a buscar una treta, vamos a preparar un ardid, y a fe que lo consiguieron. En medio de la mentira, en medio de la noche, en medio de esa oscuridad, uno de los hombres de confianza de Pedro II le comenta que ya ha preparado todo para que pueda yacer con su amante favorita. Pedro II, confiado, sigue a este vasallo y le sigue por intrincados pasadizos. Sí, al fondo se encuentra una alcoba, una habitación preparada para que la mentira siga fructificando, para que siga complaciendo sus deseos gracias a diversas amantes. Pero esta era muy especial. Le habían preparado algo muy especial. El vasallo, o el buen vasallo, dirige a su rey hacia la habitación. La habitación está a oscuras, está apagada. Solo se puede distinguir un bulto, el bulto que es la cama, y en la cama un cuerpo. Pedro II se despoja de sus vestimentas, entra en la cama y disfruta durante toda la noche, sin parar, cuenta la crónica, sin parar durante toda la noche con aquel cuerpo, con aquella supuesta amante. No le fue mal, estuvieron disfrutando durante muchas horas. ¿Cuál fue la sorpresa para Pedro II de Aragón? Cuando al llegar el alba, cuando despuntaba el alba, una especie de procesión casi espectral irrumpe en la alcoba. Ahí entran los sacerdotes, los canónigos, los nobles, las doncellas. Ahí entra todo el mundo. Prácticamente 60 o 70 personas irrumpieron en un solo minuto. Portaban velas, enormes cirios que iluminaron la estancia. El rey Pedro II, estupefacto, contemplaba aquella visión casi espectral. Si no fuera por lo que es, parecería la Santa Compañía. Pero no, eran sus gentes de confianza. El susto pasó a grado mayor cuando descubrió que a su lado no estaba la amante que le esperaba, sino su
su odiada esposa, aquella a la que no podía ni ver. Los nobles, los curas, los sacerdotes le pidieron perdón, le imploraron ese perdón, que les perdonara la mentira, que les perdonara el engaño, pero es que Aragón necesitaba un heredero, y no podían buscar otra fórmula que no fuera esa, porque sabían que Pedro II odiaba a María de Montpellier. María estaba callada, con la mirada ausente, pensando en si había tenido suerte o no a la hora de concebir a ese heredero. Pedro II no se mostró iracundo, no se enfadó, al parecer le había gustado la sesión nocturna, perdonó la mentira, perdonó el desaire, perdonó el engaño, y se limitó a decir que lo que había ocurrido estaba bien, pero que no volvieran a hacerlo. Después de esto, sin pronunciar palabra, salió del castillo, montó en su caballo y desapareció. Fue la primera y la última vez que durmió junto a María de Montpellier. Y la suerte acudió en auxilio del reino de Aragón. La suerte acudió. María de Montpellier quedó embarazada esa noche. Y además el embarazo parecía sano y feliz. Así que María empezó a pensar en el mejor nombre para su vástago, para el heredero al trono. Y aquí tenemos una práctica muy curiosa, un ritual al que recurrió la reina. Estando embarazada, situó 12 enormes cirios, 12 enormes velas. A cada una de esas velas le puso el nombre de un apóstol, uno de los apóstoles de Jesucristo. Eran 12 velas. La reina elevó a los cielos un rezo y prometió a esos cielos que la vela que más aguantara, el nombre que en esa vela fuera, ese nombre es el que llevaría su heredero, su hijo. Estuvo esperando pacientemente a que se apagaran las velas, una tras otra lo fue haciendo, y finalmente quedó encendida la que llevaba el nombre de Santiago. Santiago significa lo mismo que Jaime, y así llegó el nombre de Jaime. Así fue bautizado, el que sería uno de los reyes más grandes de los reinos peninsulares cristianos. Había nacido Jaime, más tarde Jaime I el Conquistador, de esta curiosa manera. Pedro II no quiso saber nada sobre su mujer y sobre su hijo. No quiso saber nada, absolutamente desprendido de estos afectos. Lo dejó todo a la tutela de la madre. El pequeño Jaime apenas conoció a su padre. Sí, sabía que tenía un padre que se llamaba Pedro II de Aragón, pero solo eso, solo conocía el nombre. Cuando murió María de Montpellier, el niño fue entregado casi en tutela, casi de forma ilícita, a Simón de Montfort, el gran noble francés, Simón de Montfort, aquel que encabezaría la cruzada contra los hombres puros, contra los cátaros. Jaime había nacido en 1208 y con tan solo 3 años, cuando apenas balbuceaba, cuando apenas podía caminar, le entregaron bajo la custodia de Simón de Montfort, un hombre poderoso que le daría una impronta, le daría carácter al joven infante. Nos encontramos en el año de 1212. Los reyes de Castilla, Navarra y Aragón encaminan sus pasos, dirigen sus ejércitos en lo que se considera una cruzada. Se va a celebrar la magna batalla de las Navas de Tolosa. Más de 60.000 cruzados de los reinos peninsulares, de Alemania, de Italia, de Lombardía, dirigen sus espadas contra el poder musulmán. En Despeñaperros les esperan más de 100.000 hombres. La batalla es cruel, la batalla es tremenda, pero es determinante para eso que se llamó la Reconquista. Allí participa Pedro II de Aragón. Y un año más tarde le vemos operando en la zona de Languedoc. Le vemos defendiendo los intereses de los cátaros, luchando contra los cruzados franceses. Francia buscaba la unidad también, y un obstáculo muy serio eran los cátaros, aquellos custodios, aquellos hombres que custodiaban los secretos más profundos. Simón de Montfort se encuentra con su ejército en Languedoc. Pedro II se enfrenta a él con una mermada tropa, se enfrentan en la batalla de Muret, y allí muere